Y gracias por atender a la audiencia de COPE. Muy buenos días, Jorge. Usted ha dicho que no se puede descartar ninguna vía de investigación, salvo el fallo humano. Están todas las posibilidades abiertas, básicamente se reducen a dos: o es culpa del tren o es culpa de la vía. ¿Cuál es, a su juicio, la posibilidad más factible? ¿El defecto en las vías, que dijo ayer que es una posibilidad innegable? Vamos a ver, yo creo que establecer en este momento porcentajes de posibilidad mayor es especular, ¿no? Que sea el tren, desde luego, es muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren, hasta la fecha, lo que sabemos, yo no tengo acceso a la documentación de mantenimiento, solo tendrá que ver la CIAF, pero es un tren que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado a auscultación dinámica, geométrica, la visual, el propio cambio después pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico, que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ¿no? Por tanto, estamos ante algo muy complicado de entender, ¿no? Los propios expertos, yo he hablado con mucha gente, he hablado con los técnicos de Hitachi del tren, con muchos ingenieros que están en la investigación. Les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y por tanto, cuando decía ayer que nos vamos a encontrar con un problema probablemente que nos va a hacer reflexionar sobre si realmente todos los controles que se hacen son suficientes, etcétera, pues nos va probablemente a introducir en un problema verdaderamente complejo, ¿no? Pongamos por caso, ministro, que efectivamente, como se ha constatado, las muescas existen. Usted lo constató ayer también en la rueda de prensa, en los coches anteriores al sexto, que fue el que colapsó, incluso en ese Tago que había pasado antes por el mismo punto, lo cual hace pensar que la vía estaba mal, había algún tipo de desperfecto. Claro, es una vía renovada en el mes de mayo. ¿Tiene usted absoluta confianza en las empresas a las que le encargó la renovación de ese punto viario? Vamos a ver, son dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las muescas. Es verdad que las muescas existen en un tren Talgo que pasó un poco antes. No sabemos el lirio que pasó antes, dicen que sí, pero existen en otro que pasó con un poquito de anterioridad, pero ya no existen en los anteriores. Es decir, esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no? Del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no? Confianza en las empresas. Vamos a ver, todas las empresas que trabajan en la construcción de nuestra red ferroviaria y en su mantenimiento son empresas de la máxima solvencia. No solo trabajan en nuestro país, se han convertido en un referente mundial. Ahora mismo, cualquier país que quiere desarrollar un trazado ferroviario de alta velocidad cuenta con las empresas españolas. Por tanto, las empresas tienen todas las garantías. El trabajo ya concreto de soldadura, por ejemplo, al que se ha aludido. La soldadura se hace por personal homologado. Fíjese, yo no lo sabía, lo he descubierto con ocasión de este evento. La soldadura lleva el troquelado al lado del soldador que la ha realizado, ¿no? Para tener una absoluta trazabilidad. El acero, que es otro componente a valorar. De hecho, pues los raíles se han mandado al laboratorio para que un laboratorio, todavía no están en el laboratorio, se han trasladado a Madrid, está la CIAF decidiendo el laboratorio al que debe remitirlas, nos tendrán que decir qué ha pasado, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, como digo, lo que haya podido suceder ha tenido que ser tan crítico
que nos va probablemente a introducir en una cuestión que tendremos que abordar en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí y por qué algo que ha cumplido con todos los parámetros de control, de seguridad, de control de calidad, pues puede dar un problema que desemboque en una tragedia de estas características, ¿no? En fin, insisto, esto es muy complejo, va a hacer falta tiempo. Y vamos a ser prudentes y esperar a ir arrojando luz sobre la situación. Yo lo único que puedo comprometerme, desde luego, es contribuir a que se busque la verdad en lo que de mí dependa y ir ofreciendo la información de la que vayamos disponiendo que pueda pues darnos más pistas y arrojar más luz sobre lo que ha sucedido, ¿no? Ministro, ¿por qué iban los dos trenes no al máximo de la velocidad que está permitida en ese trazado, sino más o menos rondaban los 200 kilómetros por hora, tengo entendido? ¿Puede ser que los maquinistas bajaran, digamos, motu propio, la velocidad en ese tramo por precaución, porque no se sentían del todo seguros a la velocidad máxima? No, esto tiene una explicación. El tren Irio va a esa velocidad porque está en un tramo que tiene velocidad de diseño, no es que tenga una limitación a 250, sino que la velocidad de diseño de ese tramo es a 250 y está a punto de entrar a partir de la estación de Adamuz, esa estación técnica que tiene allí DIF, en un tramo de 215, de velocidad de diseño 215. Por tanto, está rebajando su velocidad para adecuarse a la velocidad del tramo siguiente. En el caso del Albia pasa justo lo contrario. Procede de un tramo limitado a 215 y va a entrar en el tramo de 250. Está en la primera parte, que es donde se produce el choque en ese tramo de 250. Por tanto, uno está decelerando, el otro acelerando, pero están los dos en la franja, digamos, razonable de velocidad, teniendo en cuenta que tienen un trazado a 215 al que uno llega y del que uno parte, ¿no? Bien, sabemos que los maquinistas se han declarado en huelga, ministro. Supongo que el impacto de este accidente en el ánimo de toda la sociedad, pero especialmente en el de los maquinistas, está detrás, según su propia explicación, de esta convocatoria de huelga, pero tampoco habrá ayudado demasiado a la tranquilidad de la gente y de los viajeros en concreto estos cambios constantes en los límites de velocidad de las líneas del AVE. Es que en poco menos de un día bajamos a 160, volvimos a reponer el tope, volvimos a bajar, ahora creo que están 160 otra vez, y usted en noviembre prometió llegar a los 350 en ese tramo Madrid-Barcelona. Bien, varias preguntas se plantean, ¿no? La primera, ¿está el estado de ánimo detrás de esta situación en los maquinistas? Desde mi punto de vista, sin ninguna duda, y es entendible, ¿no? Son ellos los que van al frente de los coches y al final, están en un momento muy difícil. No solo hemos tenido el accidente de Adamuz, sino que antes de ayer, por la noche, pues ese accidente en Rodalies, que aunque no tenga nada que ver, pues es otra muerte y evidentemente pesa en su ánimo, ¿no? Este lío con las reducciones de la velocidad en la red tiene una explicación. Yo explicaba ayer, nosotros tenemos 3 sistemas de control, básicamente, de la infraestructura. Uno es el control, digamos, hecho automático, hecho a través de las máquinas, de las máquinas auscultadoras. El control visual por parte del personal, bien de ADIF, bien de INECO, que realiza las inspecciones visuales de la infraestructura. Y tenemos también el auxilio de terceros, como son los maquinistas, que nos dicen, cuando van en marcha, si observan alguna circunstancia que exija una revisión de la infraestructura. Esto es por seguridad, ¿no? Nosotros de media tenemos en la red ferroviaria de alta velocidad en España 4 avisos diarios por parte de los maquinistas, 4 en toda la red. La semana pasada en el tramo de Madrid-Barcelona, en la línea Madrid-Barcelona, tuvimos 8 avisos en 7 días, ¿no? ¿Y esos provocan oscilaciones en el límite también, ministro? O sea, cuando hay avisos de maquinistas, automáticamente se cambia el límite de velocidad. Sí, lo explico, vamos a ver. No siempre, depende del aviso, depende de si incide en un solo punto, si incide en un tramo. ¿Cuál es el problema que tenemos estos días? El problema es que hemos pasado de 4 avisos diarios en el conjunto de la red a tener solo el martes, el día después del accidente,
25 avisos solo en la Madrid-Barcelona y 21 realizados por un solo maquinista. Ayer a las 10 de la mañana teníamos 13 avisos de un solo maquinista, y no eran avisos de un punto, eran avisos de tramo completo. Es decir, decían, está mal de tal a tal kilómetro. No nos decían, hemos tenido un bache, que es lo que nos suelen decir. Hay una oscilación que hemos observado en este punto concreto, en el punto kilométrico X tal, nos delimitan el punto donde se ha producido para ellos la anomalía, ¿no? Aquí estamos hablando de reportes de tramos enteros. Eso, por protocolo, nos obliga a reducir inmediatamente la velocidad, meter una auscultadora, y una vez que hayamos hecho un diagnóstico, sí científico, es decir, con una máquina que mide las aceleraciones laterales y verticales de la vía, establecer ya un diagnóstico puramente científico y decir, pues tiene razón el maquinista, hay que reducir aquí, hay que meter la bateadora, hay que meter una perfiladora, lo que sea, para reponer la vía a su estado óptimo, y hay que reducir la velocidad, ¿no? Hemos vuelto a pasar hemos explorado esta noche 280 kilómetros de la Madrid-Barcelona y bueno, pues, hemos encontrado los mismos puntos en los que se estableció una limitación de velocidad ayer, que eran 4 en toda la línea, ¿no? Tanto, bueno, pues dentro de ese estado anímico que antes describía y que va a desembocar en una huelga, espero que seamos capaces de pararla, y también en esta digamos, marejada de partes de incidencia, pues bueno, vamos a ver si poco a poco vamos reconduciendo esta situación y devolvemos la normalidad al funcionamiento de la red, ¿no? Pero, señor Puente, si lo he entendido bien, este maquinista da 21 reportes de vibración. Él solo, esto activa el mecanismo de la auscultadora que usted me acaba de explicar. No es que sea víctima de un pánico injustificado, es que según el procedimiento, según el protocolo, esos reportes de vibración son comprobados científicamente y por tanto se procede a la bajada de la velocidad. O sea, no era el pánico, era una sensación real. Bueno, permíteme, Jorge, que te haga el siguiente razonamiento. Por esa misma red, además del maquinista que ha hecho 21 observaciones, han pasado cientos de trenes ayer. Ningún maquinista vio lo mismo, porque ninguno lo reportó, o si lo vieron, omitieron su obligación de cooperar con Adif y no dieron el parte. Es decir, yo creo que que un maquinista solo en una línea por la que pasan muchos reporte 21 informes y prácticamente de todos de tramos amplios, pues lo que indica sobre todo es que hay un criterio subjetivo, en este caso movido probablemente por el estado de ánimo, que le lleva a manifestar que hay deficiencias donde luego la auscultadora nos dice que no las hay, ¿no? En fin, esto es lo que quiero explicar desde un punto de vista lógico, ¿no? Y sin embargo, ministro, las Rodalías de Cataluña parece que están ahora mismo procediendo a una especie de huelga encubierta de maquinistas de Renfe por la muerte del maquinista, del tripulante en prácticas de Gelida, y la Generalitat incluso acaba de abrir un expediente a la empresa pública por no prestar el servicio. O sea, que hay una, digamos, muy extendida sensación entre los propios maquinistas de que no cuentan con las medidas de seguridad para hacer su trabajo. Vamos a ver, Rodalíes es un sistema ferroviario que tiene dos características que para mí le diferencian del resto de la red. La primera tiene una obsolescencia muy grande. Rodalíes es una red muy antigua, la más antigua de toda la red española, y que ha tenido muchos años de abandono, ¿no? Ahora estamos en una situación no me gusta la expresión porque luego ese es el titular, ¿no? Pero estamos en la tormenta perfecta en Rodalíes. Tenemos por un lado la red obsoleta y por otro lado muchísima obra, porque ahora nadie puede decir que no se está invirtiendo. Estamos invirtiendo mucho, pero tenemos mucha obra en marcha y la estamos tratando de conciliar con la prestación de servicio. Y eso lo que produce es que hay muchas incidencias. Ahí yo distinguiría Rodalíes del resto. Hay muchas incidencias. Y en estos días, además, hemos tenido una situación climatológica muy mala que incide en otro de los elementos diferenciales de Rodalíes, que es su trazado singular. Rodalíes, por su antigüedad, discurre por sitios que probablemente hoy nunca se hubiera planteado una red ferroviaria, como pasa, por ejemplo, en Cantabria o en Asturias, en la red métrica, y eso produce pues que caigan en situaciones de meteorología muy adversa, puedan caer rocas, como han caído a la vía, o se produzca la situación del colapso de ese muro que ha caído sobre la cabina del tren, ¿no? Y ha producido esa muerte, ¿no? Entonces,
en Rodalies, bueno, pues llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho. Y Junts pide ahí además toda la competencia. ¿Usted cree que mejoraría la gestión si transfiriera la parte que todavía gestiona Adif de Rodalies a la Generalitat? Esta transferencia, en la que también se trabaja, es muy complicada. Por una razón, y es que la mayor parte del trazado de Rodalies forma parte de la REFIG, de la red ferroviaria de interés general, y por tanto es intransferible, por una cuestión de constitución, diría incluso. Por tanto, la gestión del material rodante, de la prestación del servicio, sí es transferible, y de hecho se está transfiriendo. Sin embargo, la transferencia de la red es muchísimo más complicada. Tenga en cuenta que las Rs de Rodalies comparten su trazado con la red de carácter general. O sea, por ahí pasan trenes de larga y media distancia, por ahí pasan trenes de mercancía, y por tanto no se puede transferir la gestión de la infraestructura, porque estaríamos troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos, ¿no? Eso es lo que es muy complicado de transferir, y ahí es donde tenemos el gran problema, ¿no?, en la infraestructura. Usted ayer, ministro, no sé si el espectador que escuchara sus palabras percibió que usted incurría en una contradicción, porque por un lado pidió prudencia, pidió que se esperara a la investigación y al esclarecimiento de las causas, pero por otro lado excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa. ¿Por qué está tan seguro de eso y duda de todo lo demás? Bueno, porque ya tenemos documentación que, al igual que nos dice que no había un exceso de velocidad, es decir, tenemos constancia de la velocidad que había en ese punto, tenemos documentación de que se han pasado todos los controles, ¿no? Los visuales, que son importantes. Hay una inspección pasada el 5 de noviembre, visual, que no detecta ningún problema en ese punto. La auscultación geométrica y la dinámica, y la que se pasó en enero. Es decir, se han pasado todos los controles. Desde luego, falta de control no ha sido. El mantenimiento se ha hecho, y esto, vamos, es demostrable, ¿no? Y por otro lado, fíjese, lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura, ¿no? Por tanto, sí, a lo mejor no soy del todo prudente, ¿no? También cojan mis palabras con cierta cautela, porque yo me baso un poco en la información que voy obteniendo, ¿no? Pero sí que parece que no es una cuestión de falta de controles o de falta de mantenimiento, ¿no?, lo que ha producido, y que probablemente habrá que atender al material, a sus características, etcétera. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado, ¿no? Dos últimas preguntas, señor Puente. Ahora que hablamos de cautela y de palabras, usted siempre ha defendido su derecho a usar las redes sociales sin filtros, pero ¿comprende que haya españoles a los que les cueste creer al ministro porque siguen viendo al tuitero? Bueno, yo creo que los seres humanos somos poliédricos, no somos unidimensionales, tenemos muchas facetas, tenemos muchas vertientes. Yo es evidente que soy una persona, bueno, pues que tiene muchas vertientes, pero yo creo que los ciudadanos también conocen mi forma de trabajar, y más cuando hay una desgracia, y el rigor con el que trato y la dedicación que le pongo cuando estamos en unas circunstancias como las que estamos atravesando, o las mismas que tuvimos en La Dana. Esto, mire, yo puedo permitirme a veces, bueno, pues ser excesivo en las expresiones. No lo hago nunca de mala fe, créame. Tengo mucho carácter, tengo mucho temperamento, y a veces el temperamento me juega una mala pasada a la hora de expresarme. Pero hay 43 personas hasta la fecha fallecidas, he visto heridos, he visto amputados, he estado con ellos en el hospital. Esto no en fin, mi versión, digamos, más responsable y más sensible y más solidaria está en este momento en toda su dimensión. Yo estoy trabajando muy seriamente porque esto es muy grave, y les debemos ser muy rigurosos y muy claros en las explicaciones y en la verdad, ¿no? Y en fin, también digo que todo lo que yo pueda decir lo van ustedes a poder ir contrastando. No he ocultado nada, me he puesto a disposición de todos los medios
por supuesto lo voy a hacer de las familias desde el minuto uno. Vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela, sea la que sea. Yo no, lo dije ayer, yo no tengo preferencias. Esto de que se dice, si es la infraestructura es el gobierno, si es el tren el gobierno queda a salvo. Si es el tren, menudo problemón, porque tenemos otros 20 trenes en la red como ese. Menudo problemón para esa gente. En fin, no, también es nuestra responsabilidad. Ese tren está homologado en nuestro país, está certificado por nuestras autoridades ferroviarias. Es decir, no, yo no tengo ninguna preferencia, créame, y sí tengo, y lo digo muy claro, la conciencia tranquila conmigo mismo. Yo hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo, lo examinaremos. Y diga, las responsabilidades, pues las que sean necesarias, ¿no? Pero no estoy en eso. Yo estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender, porque probablemente cuando todo esto se sepa, pues tendremos otro periodo por delante que abordar en nuestras infraestructuras ferroviarias, y seguramente las conclusiones habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro, ¿no? Habla usted, ministro, de asumir las responsabilidades que sean necesarias. ¿Eso incluiría la dimisión en caso de que usted lo considera necesario? Mire, fíjese que salí el domingo a las 8:00 de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa, me fui a Córdoba. No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, se lo aseguro. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido, por acción o por omisión, a que esto se haya podido producir. Por tanto, ese es mi criterio, ¿no? Y por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa, ¿no? Óscar Puente, ministro de Transportes, le agradezco mucho que haya atendido a la audiencia de Herrera en COPE. Un abrazo. Yo os agradezco mucho la oportunidad de explicarme y, por supuesto, a disposición para proporcionar la información que vayamos obteniendo. Gracias, ministro.